Hace 2 años, New York Times y la BBC lanzaron una campaña feroz contra Benedicto XVI, amparándose en un supuesto caso de negligencia del Papa cuando era, por un lado, arzobispo de Múnich y después, cuando era prefecto de doctrina de la fe, no habría hecho una gestión con suficiente celeridad. En el caso de un sacerdote pederasta, solicitaban nada menos que el Papa presentara la dimisión. Fue un caso sonado que dio la vuelta al mundo y que sirvió, después lógicamente coreado por todos los medios de comunicación hostiles a la Iglesia, sirvió para intentar ensuciar el rostro del pontífice. Hace unos meses, sorprendentemente, el abogado que estaba acusando al Papa, abogado que se ha hecho riquísimo con casos como este, retiró la demanda. Y no lo hizo porque pensara que el Papa era inocente y que aquel al cual él representaba estaba acusando sin motivos. Lo hizo porque sabía que el juez estaba a punto de fallar en contra de él y no quería verse derrotado. Es decir, la gran acusación contra el Papa que dio la vuelta al mundo se diluyó como un cubito de hielo en pleno mes de agosto, es decir, se quedó en nada. Sin embargo, ni New York Times, ni la BBC, ni la práctica totalidad de los medios que tanto habían aireado aquel caso, dieron la noticia, o si la dieron, pasó totalmente desapercibida. Tenemos que preguntarnos, ¿es esto justo? ¿Es justo que el líder del principal grupo religioso del mundo, la persona que está al frente de más de 1.100 millones de personas, 1.100 millones de católicos, se vea envuelto en acusaciones de este tipo sin fundamento ninguno y que después no pase nada contra aquellos que han contribuido a ensuciarle y a ensuciar el nombre de la Iglesia Católica? Repito, tenemos que preguntarnos, ¿es esto justo? ¿Es esto una información veraz, una opinión contrastada? En absoluto. Pero claro, mientras se pueda calumniar sin que ocurra nada, esto seguirá repitiéndose. Es verdad, ciertamente, por desgracia, que ha habido casos de pederastia entre el clero y, por desgracia, hay que decir que no pocos y en algunos países, por desgracia, muchos. Pero también es verdad, primero, que son una minoría los que han cometido ese crimen, ese delito, dentro del conjunto de los sacerdotes, y que los enemigos de la Iglesia están aprovechando para pescar en río revuelto y para lanzar contra la Iglesia toda la basura que pueden con tal de desprestigiarla. Vuelvo hoy a este tema no porque me guste, que no me gusta nada, sino porque, curiosamente, la misma BBC vuelve a traer a colación un asunto. En este caso no tiene al Papa como víctima, se ve que ya a sus 85 años le han dejado por imposible, pensando que le queda poco de vida, sino a un cardenal primado, a Sim Brady, el cardenal arzobispo de Armagh, el primado de Irlanda. La BBC le ha acusado de negligencia. Sorprendente, ¿verdad? La misma acusación que a Benedicto XVI. Le ha acusado de negligencia en un caso de pederastia con un sacerdote. La misma acusación. ¿Cuáles son los motivos, las pruebas? Pues que cuando hace unos años se estaba haciendo una investigación sobre ese sacerdote en concreto, pues el entonces curita, hoy cardenal Brady, pues estaba de secretario del obispo que hacía la investigación y asistió a el interrogatorio. Y ahora, pasados los años, pasados muchísimos años, le acusan de negligencia porque él, dicen, no fue al juzgado a denunciar a ese sacerdote. El cardenal Brady ha publicado enseguida una nota diciendo que esto es una cosa sacada totalmente de contexto. Él estaba allí en calidad de secretario tomando notas. Él no podía ni debía hacer nada, era su superior, el obispo, el que, por cierto, actuó, y por cierto, ese sacerdote fue condenado, y por cierto, ese sacerdote murió a los 70 años en la cárcel pagando sus crímenes. Pero de lo que se trata es de atacar a la Iglesia. Pero es que lo peor de todo, dentro de lo mal, es que nada menos que el viceprimer ministro de Irlanda y ministro de Asuntos Exteriores ha pedido en el Parlamento de Dublín la dimisión del cardenal Brady, que es arzobispo de Armagh, que está en otro país, está en Irlanda del Norte. Es todo un absurdo que le lleva a uno a preguntarse qué está pasando en Irlanda. ¿Es que es posible que esta nación antaño
tan católica y que de hecho debe su existencia a cómo se aferraron sus habitantes a la fe católica, es posible que haya cambiado tanto que es un país que ha roto sus relaciones diplomáticas con el Vaticano y que ha cerrado la embajada ante la Santa Sede. ¿Es posible que esto haya sucedido? ¿Qué está pasando en Irlanda? ¿Qué está pasando en Europa? Más allá de la circunstancia que tanto está haciendo sufrir al cardenal Brady, yo creo que hay otro asunto más grave y hay que verlo con esa otra perspectiva. En Europa había 4 grandes naciones católicas que apoyaban firmemente a la Iglesia, y esto ha sido así durante toda su historia, también en otras regiones, pero sobre todo 4 grandes naciones. Estaba Irlanda, estaba Polonia, estaba España, estaba Italia. A España ya le han dado la vuelta y ya no es ni mucho menos lo que era, y ahí está el resultado. No sé si Dios quiere que esto cambie, pero desde luego no es en absoluto la potencia católica que apoyaba a ciegas a la Iglesia. En Polonia están intentando conseguirlo y van camino de lograrlo. De hecho, les ha costado hasta matar a su presidente en un accidente de avión bastante sospechoso. En Irlanda, estamos viendo, lo han logrado ya y solamente queda Italia. Y es desde esta perspectiva que hay que entender, por ejemplo, la filtración de documentos que ensuciaron a la Secretaría de Estado en los pasados meses de febrero y marzo. Estamos ante un complot contra la Iglesia. Un complot en el cual se puede insultar, se puede calumniar sin que pase nada. Yo creo que esto es lo terrible. Tendremos que hacer nosotros algo, por lo menos rezar, creer en nuestros sacerdotes, creer en el Santo Padre, creer en los pastores. Es verdad que ha habido crímenes, por desgracia es verdad. Los que lo han hecho tendrán que pagarlo, porque hay cosas que no se pueden tapar, como dice el Papa. Tiene que haber tolerancia cero con esos espantosos delitos, pero de ahí a generalizar, de ahí a que todo valga, de ahí a que se pueda calumniar a las personas que representan a la Iglesia sin que ocurra nada, como repito, acaba de suceder y como están intentando que vuelva a suceder, de ahí hay una gran diferencia. Recemos por la Iglesia y defendámosla con todas nuestras fuerzas. Hasta la semana que viene, Señor.